¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasaría si eran las 3:17 de la madrugada cuando el teléfono de Ricardo Domínguez sonó con la estridencia que solo las emergencias médicas traían consigo? A sus 42 años, el doctor Domínguez era considerado uno de los cirujanos cardiovasculares más brillantes de Buenos Aires, tal vez de toda Argentina. Su récord era impecable: 347 cirugías de alto riesgo sin perder un solo paciente. Los medios lo llamaban el mago del corazón, y él había aprendido a disfrutar ese título con la arrogancia de quien se sabe indispensable. Doctor Domínguez, lo necesitamos en el quirófano inmediatamente, dijo la voz tensa de la doctora Ramírez al otro lado de la línea. Varón de 52 años, infarto masivo, llegó hace 10 minutos. No va a sobrevivir hasta que llegue el doctor Fernández. Ricardo se incorporó de la cama de su penthouse en Recoleta, con vista privilegiada al cementerio más famoso de la ciudad. Ironías de la vida. Un cirujano que salvaba vidas viviendo junto a un campo de muertos. Se vistió con la eficiencia de quien ha repetido ese ritual cientos de veces y en 15 minutos estaba cruzando la puerta del Hospital Británico. El edificio parecía dormir a esa hora, con solo las luces de emergencia iluminando los pasillos blancos que olían a desinfectante y desesperanza. Ricardo caminó con paso firme hacia los vestuarios, cambiándose por el uniforme quirúrgico verde que era prácticamente su segunda piel. No notó a la enfermera que pasó corriendo a su lado, con los ojos enrojecidos y el cabello castaño escapándose de la redecilla obligatoria. Cuando entró al quirófano, el paciente ya estaba siendo preparado por el equipo de anestesia. ¿Quién es mi enfermera instrumentista esta noche?, preguntó Ricardo con ese tono que todos en el hospital conocían: autoritario, impaciente, sin espacio para errores. Soy yo, doctor, respondió una voz femenina desde el otro lado de la mesa quirúrgica, donde estaba organizando los instrumentos con manos que temblaban ligeramente. Ricardo levantó la vista y por primera vez en toda la noche realmente miró a la persona que tenía enfrente. Era una mujer de unos 28 años, delgada, con ojos castaños que incluso detrás de la mascarilla quirúrgica mostraban signos de haber llorado recientemente. Algo en ella le resultó vagamente familiar, pero desechó el pensamiento de inmediato. No tenía tiempo para esas cosas. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él mientras se lavaba las manos meticulosamente. Valentina Morales, doctor, respondió ella manteniendo la mirada fija en los instrumentos. ¿Eres nueva? No te he visto antes, dijo Ricardo, aunque en realidad no prestaba mucha atención a las enfermeras. Para él, eran piezas intercambiables en la maquinaria del hospital. Trabajo en el turno nocturno desde hace 2 años. Doctor, respondió Valentina con una voz que, a pesar de su evidente nerviosismo, tenía un dejo de firmeza. Normalmente trabajo en la UTI, pero esta noche la enfermera instrumentista habitual llamó enferma y me pidieron que cubriera. Ricardo gruñó algo ininteligible y se acercó a la mesa. Bien, pues espero que sepas lo que haces. Este paciente no tiene tiempo para principiantes. Valentina apretó los dientes detrás de su mascarilla. Conocía muy bien la arrogancia del doctor Domínguez. Durante 2 años había escuchado las historias de las otras enfermeras, de cómo las trataba con desdén, de cómo nunca aprendía sus nombres, de cómo las culpaba por cualquier mínimo error, pero nunca reconocía su contribución cuando las cirugías salían bien. Pero había algo más que las otras enfermeras no sabían. Valentina conocía al doctor Ricardo Domínguez mucho mejor de lo que él podría imaginar. La cirugía comenzó con la precisión de un ballet mortal. Ricardo trabajaba con la concentración absoluta de un maestro en su elemento.
sus manos moviéndose con una gracia que contrastaba brutalmente con su personalidad fuera del quirófano. Bisturí, ordenaba. Pinza, retractor. Y Valentina respondía con una eficiencia que incluso a él lo sorprendió. Ella anticipaba sus movimientos, tenía el instrumento correcto listo antes de que él lo pidiera, mantenía el campo quirúrgico impecable. A medida que pasaban los minutos y luego las horas, Ricardo se dio cuenta de algo inusual. Esta enfermera era excepcional. ¿Dónde estudiaste?, preguntó él durante un breve momento de pausa, mientras esperaban que el corazón del paciente respondiera a la medicación. En la Facultad de Medicina de la UBA, doctor, respondió Valentina. Pero solo completé 3 años antes de tener que dejar la carrera. Ricardo frunció el ceño, aunque nadie podía verlo detrás de su mascarilla. ¿Por qué dejaste medicina para ser enfermera? Hubo un silencio tenso. Valentina dudó antes de responder. Motivos personales, doctor. Necesitaba trabajar urgentemente. Algo en su tono hizo que Ricardo la mirara más detenidamente. En sus ojos castaños había una historia, un dolor que él reconocía pero no podía ubicar. Antes de que pudiera preguntar más, el monitor comenzó a sonar con alarma. El paciente entraba en arritmia. ¡Maldición!, exclamó Ricardo. Valentina, necesito que mantengas la retracción exactamente en ese ángulo. No te muevas ni un milímetro. Sí, doctor, respondió ella, y sus manos, que habían temblado al inicio de la cirugía, ahora se mantuvieron firmes como piedra. Los siguientes 20 minutos fueron críticos. Ricardo trabajó con la intensidad de quien pelea contra la muerte misma, y Valentina estuvo a su altura en cada segundo. Cuando finalmente el corazón del paciente volvió a latir con ritmo estable, el alivio en el quirófano fue palpable. Buen trabajo, dijo Ricardo mientras cerraba, y aunque las palabras fueron breves, viniendo de él eran casi un elogio. Eres una de las mejores instrumentistas con las que he trabajado. Valentina no respondió, pero sus ojos se humedecieron. Ricardo lo notó y se sintió extrañamente incómodo. No estaba acostumbrado a las emociones en su quirófano. Cuando terminaron, eran casi las 6 de la mañana. El paciente había sido trasladado a la UTI en condición estable, y Ricardo se dirigió a los vestuarios para cambiarse. Estaba exhausto pero satisfecho. Otra vida salvada, otro récord mantenido. Al salir del vestuario, caminando por el pasillo hacia la salida, pasó frente a la pequeña sala de descanso del personal de enfermería. La puerta estaba entreabierta y algo lo hizo detenerse. Era el sonido de alguien llorando, intentando hacerlo en silencio pero sin lograrlo del todo. Ricardo dudó. Su instinto le decía que siguiera caminando, que no se involucrara, que las vidas personales del personal no eran su problema. Pero había algo en ese llanto que lo conmovió de una forma que no experimentaba desde hacía años. Tal vez era el cansancio de la cirugía, tal vez era que había pasado la noche luchando contra la muerte y ganando. O tal vez, en el fondo de su alma endurecida, todavía quedaba un resquicio de humanidad. Empujó la puerta suavemente. Valentina estaba sentada en el pequeño sofá desgastado, con la cara entre las manos, sollozando. Ya no llevaba el uniforme quirúrgico, sino ropa sencilla, jeans y una blusa azul clara que había visto mejores días. Enfermera Morales, dijo Ricardo, y ella dio un salto, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Doctor Domínguez, disculpe, no sabía que había alguien, tartamudeó ella, claramente avergonzada. ¿Estás bien?, preguntó él, y las palabras sonaron extrañas incluso en sus propios oídos.
No recordaba la última vez que le había preguntado a alguien del personal si estaba bien. Sí, estoy bien, solo... Es un día difícil, respondió Valentina, evitando su mirada. Ricardo debería haberse ido en ese momento. Debería haber aceptado su respuesta evasiva y seguir con su día, pero no lo hizo. En cambio, se sentó en la silla frente a ella, algo completamente inusual en él. Trabajaste muy bien esta noche, dijo él. Pero es obvio que algo te está afectando, y si hay algo que aprendí en 20 años de medicina, es que los profesionales de la salud somos pésimos cuidando de nosotros mismos. Valentina lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Este no era el doctor Domínguez del que todos hablaban. Este hombre frente a ella mostraba algo parecido a... ¿Compasión? Doctor, con todo respeto, no creo que le interese, dijo ella con una honestidad brutal. La respuesta lo tomó desprevenido. Tienes razón, admitió él después de un momento. Normalmente no me interesaría, pero trabajaste excepcionalmente bien esta noche bajo presión y claramente estás pasando por algo serio. Como jefe de cirugía, es mi responsabilidad asegurarme de que mi personal esté bien. Era una mentira a medias y ambos lo sabían. Pero Valentina estaba tan cansada, tan abrumada, que las palabras simplemente comenzaron a salir. Mi hijo está enfermo, dijo ella con voz quebrada. Tiene una cardiopatía congénita compleja. Necesita una cirugía que cuesta más de lo que puedo pagar. Está en la lista de espera del sistema público, pero los médicos dicen que podría tomar meses, y él no tiene meses, doctor. Tal vez tiene semanas. Ricardo sintió como si alguien le hubiera arrojado agua helada. ¿Tu hijo tiene una cardiopatía? ¿Cuántos años tiene? 8 años, respondió Valentina, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Se llama Mateo. Es un niño brillante, doctor. Lee libros que niños de su edad ni siquiera entienden. Dibuja hermosamente, quiere ser médico como su mamá quería ser. ¿Y el padre? Preguntó Ricardo, aunque algo en su interior ya estaba comenzando a atar cabos que no quería atar. Valentina lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que él había entrado a la sala. Había rabia en esa mirada, pero también dolor y algo más que él no podía identificar. El padre no está en nuestras vidas, dijo ella con una voz que temblaba de emoción contenida. No quiso estarlo. Ricardo sintió una incomodidad creciente. ¿Cuál es el nombre completo de tu hijo? Mateo Morales, respondió Valentina. Solo lleva mi apellido. Su padre decidió hace mucho tiempo que no quería saber nada de nosotros. Valentina, dijo Ricardo, y el uso de su nombre de pila hizo que ella se tensara. ¿Dónde está tu hijo ahora? Me gustaría ver su expediente médico. Si su caso es tan urgente, tal vez pueda evaluarlo y ver si hay algo que se pueda hacer. Valentina lo miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso? Usted no me conoce. Era una buena pregunta y Ricardo no tenía una buena respuesta. O tal vez sí la tenía, pero no quería admitirla, ni siquiera ante sí mismo. Porque soy cirujano cardiovascular pediátrico además de adultos, dijo él, eligiendo la respuesta más profesional. Y porque acabas de demostrarme que eres una profesional excepcional. Considéralo. Un gesto de reconocimiento por tu trabajo. Valentina dudó. Cada instinto en su cuerpo le decía que no confiara en este hombre. Conocía demasiado bien quién era realmente el doctor Ricardo Domínguez, pero su hijo estaba muriendo y el orgullo no valía la vida de Mateo. Está ingresado aquí, dijo finalmente. En el piso de pediatría, habitación 412. Ricardo asintió. Iré a verlo esta tarde. Ahora ve a casa y descansa.
Te has ganado el descanso. Mientras Valentina se iba, Ricardo se quedó sentado en esa pequeña sala de descanso con una sensación creciente de pavor en el pecho. Algo no cuadraba. La edad del niño, la cardiopatía, la forma en que Valentina lo había mirado cuando mencionó al padre ausente. Sacó su teléfono y llamó a Recursos Humanos. Necesito el expediente completo de Valentina Morales, enfermera del turno nocturno, dijo cuando contestaron. Envíamelo a mi correo electrónico en los próximos 10 minutos. Cuando el archivo llegó, Ricardo lo abrió con manos temblorosas. Y ahí estaba. Valentina Morales, 28 años, nacida en Córdoba, trasladada a Buenos Aires hace 9 años. Estudió medicina en la UBA hasta el tercer año, cuando abandonó la carrera. Comenzó a trabajar como enfermera hace 6 años, madre soltera de un hijo de 8 años. Ricardo hizo cálculos mentales. Hace 9 años él tenía 33 años. Hace 9 años había asistido a un congreso médico en Córdoba, donde había recibido un premio por un procedimiento revolucionario que había desarrollado. Hace 9 años había celebrado ese premio bebiendo más de lo prudente y el recuerdo le golpeó como un tren. Una estudiante de medicina joven, hermosa, con ojos castaños brillantes, llenos de admiración cuando él había dado su conferencia. Habían hablado en el cóctel después del evento. Ella le había hecho preguntas inteligentes sobre sus técnicas quirúrgicas. Él estaba eufórico por el premio y el alcohol. Una cosa llevó a la otra. Habían pasado la noche juntos en su habitación de hotel. A la mañana siguiente, Ricardo había tenido que tomar un vuelo temprano de regreso a Buenos Aires. Le había dado su tarjeta, le había dicho que lo llamara, pero nunca esperó que lo hiciera. Era algo que había hecho docenas de veces en congresos médicos. Encuentros casuales que no significaban nada, que se olvidaban tan pronto como terminaban. Pero ahora, sentado en su oficina con el expediente de Valentina en la pantalla, Ricardo comenzó a recordar más detalles. Unas semanas después de ese congreso, había recibido varias llamadas de un número de Córdoba que no había reconocido. No las había contestado. Estaba ocupado con una cirugía particularmente compleja y no tenía tiempo para lo que asumió eran llamadas de ventas. Después, meses más tarde, su secretaria le había mencionado que una joven había venido al hospital preguntando por él. Había dicho que era urgente, que necesitaba hablar con él. Ricardo había asumido que era otra fan o alguna paciente con expectativas poco realistas. Le había dicho a su secretaria que filtrara mejor ese tipo de visitas. Nunca supo qué quería esa joven. Nunca se tomó la molestia de averiguarlo. Y ahora, 9 años después, esa joven había estado trabajando en el mismo hospital que él durante 2 años y él ni siquiera se había dignado a aprender su nombre. Ricardo se puso de pie bruscamente, tirando la silla en el proceso. Necesitaba confirmar sus sospechas antes de dejar que el pánico se apoderara de él. Necesitaba ver a ese niño. ¿No te parece extraño que alguien tan respetado esconda algo detrás de su sonrisa perfecta? Dale like. Si tú también sospechas que no todo es lo que parece. Eran las 4 de la tarde cuando Ricardo entró al piso de pediatría del Hospital Británico. Había pasado el día entero en cirugías programadas, pero su mente no había estado realmente presente. Operó con su habilidad habitual, con la precisión automática que viene de años de experiencia, pero por primera vez en su carrera, una parte de él estaba en otro lugar. La habitación 412 estaba al final del pasillo, y a medida que Ricardo se acercaba, podía escuchar el sonido de una voz infantil riendo. Se detuvo en la puerta, que estaba ligeramente entreabierta, y lo que vio lo dejó paralizado.
Valentina estaba sentada en la cama del hospital junto a un niño delgado, con piel pálida que revelaba la lucha de su cuerpo contra la enfermedad. Pero lo que capturó toda la atención de Ricardo fueron los ojos del niño. Eran verdes, de un tono verde grisáceo muy específico, muy raro. El mismo tono exacto que Ricardo veía cada mañana cuando se miraba al espejo. El niño tenía un libro abierto en su regazo y le estaba leyendo a su madre con una voz sorprendentemente madura para su edad. Ricardo se quedó allí escuchando, observando la dinámica entre madre e hijo. El amor entre ellos era palpable, una conexión tan profunda que dolía verla. «Mami, ¿cuándo crees que me dejen salir de aquí?», le preguntó Mateo cerrando el libro. «Quiero volver a la escuela. Extraño a mis amigos». «Pronto, mi amor», respondió Valentina, acariciando el cabello castaño oscuro del niño con una ternura infinita. «Los doctores están haciendo todo lo posible por encontrar la forma de hacer tu cirugía pronto. ¿Y si no pueden?», preguntó Mateo con una madurez que rompía el corazón. «¿Me voy a morir como el abuelo?». Valentina tragó saliva, luchando visiblemente por mantener la compostura. «No, mi cielo, no vas a morir. Mamá te lo promete. Vamos a encontrar la manera». Fue entonces cuando Ricardo decidió que era momento de entrar. Tocó suavemente la puerta y empujó para abrirla completamente. Valentina se tensó inmediatamente al verlo, pero Mateo lo miró con la curiosidad natural de un niño. «Buenas tardes», dijo Ricardo, manteniendo su voz profesional pero suave. «Soy el doctor Domínguez. Valentina me comentó sobre tu caso, Mateo, y quería venir a conocerte». Los ojos de Mateo se abrieron enormemente. «¿Eres tú? ¿El doctor Domínguez, de verdad? Mami me habló de ti. Dicen que eres el mejor cirujano de corazón de toda Argentina». Ricardo sintió una punzada en el pecho. «Bueno, no sé si el mejor, pero hago mi mejor esfuerzo. ¿Puedo sentarme?». Mateo asintió entusiastamente y Ricardo se sentó en la silla junto a la cama. Valentina se había puesto de pie y se había movido al otro lado de la habitación, observando la escena con una expresión que Ricardo no podía leer completamente. Había dolor en sus ojos, pero también rabia contenida. «Mateo, ¿me permites hacerte algunas preguntas sobre cómo te sientes?», preguntó Ricardo. Durante los siguientes 20 minutos, Ricardo realizó un examen preliminar exhaustivo, haciendo preguntas tanto al niño como revisando el historial médico que colgaba al pie de la cama. Lo que descubrió lo dejó helado. Mateo tenía una tetralogía de Fallot, una malformación cardíaca congénita compleja que requería cirugía correctiva. Pero había algo más. Había un componente genético en el caso, una anomalía específica que Ricardo había visto solo unas pocas veces en su carrera. Y la última vez que la había visto fue en los registros médicos de su propio padre, quien había muerto de complicaciones cardíacas cuando Ricardo tenía solo 15 años. Esta no era solo una enfermedad congénita aleatoria, era hereditaria, era de la familia Domínguez. «Doctor», dijo Mateo, sacando a Ricardo de sus pensamientos, «¿me vas a operar tú?». Ricardo miró esos ojos verdes, tan parecidos a los suyos, y sintió algo que no había sentido en años: miedo absoluto. No el miedo de fallar en una cirugía, sino el miedo mucho más profundo de enfrentar las consecuencias de sus acciones. «Voy a hacer todo lo posible por ayudarte, Mateo», dijo Ricardo con una voz que esperaba sonara más firme de lo que se sentía. «Pero primero necesito hablar con tu mamá sobre algunas cosas. ¿Te parece bien?». Mateo asintió y Ricardo se puso de pie. Valentina entendió la señal y lo siguió fuera de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Se quedaron en el pasillo,
mirándose por primera vez sin máscaras ni pretensiones. El silencio se extendió entre ellos, cargado de 9 años de verdades no dichas. Si te está gustando esta historia, dale like para que YouTube la recomiende a más personas. Fue Valentina quien habló primero, y sus palabras cortaron como cuchillos. Ya lo sabes, ¿verdad?, dijo ella con voz temblorosa pero firme. Por eso viniste a verlo. ¿Ya te diste cuenta? Ricardo no podía negar lo obvio. ¿Es mi hijo? Valentina soltó una risa amarga, sin humor. ¿Ahora preguntas? Después de 9 años, ¿ahora de repente te importa? Valentina, yo no sabía. Sí sabías, explotó ella, y varias enfermeras en el pasillo voltearon a mirar. Valentina bajó la voz, pero la intensidad no disminuyó. Te llamé docenas de veces. Vine al hospital. Intenté de todas las formas posibles decirte que estaba embarazada. Ricardo sintió como si el piso bajo sus pies se estuviera desmoronando. La joven que vino al hospital era yo, confirmó Valentina, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Fui yo quien vino. Fui yo quien llamó. Y tu secretaria me dijo que estabas demasiado ocupado, que no recibías visitas sin cita previa. Insistí, le dije que era urgente, que había conocido al doctor Domínguez en un congreso en Córdoba. ¿Sabes qué me dijo? Ricardo negó con la cabeza, aunque temía la respuesta. Me dijo que el doctor Domínguez conocía a muchas jóvenes en congresos y que si tenía algo que decir podía dejarlo por escrito, continuó Valentina. Me hizo sentir como una más, como una entre muchas. Así que dejé una nota. Escribí mi número de teléfono, le expliqué la situación. Pero nunca, nunca me llamaste. Ricardo cerró los ojos tratando de recordar. Había docenas, tal vez cientos de notas, tarjetas y mensajes que llegaban a su oficina cada mes, de pacientes agradecidos, de colegas, de admiradores. Su secretaria las organizaba, pero él nunca las leía todas. ¿Había estado entre ellas la nota de Valentina? Probablemente. ¿La había leído? Probablemente no. Finalmente lo intenté una última vez, dijo Valentina, su voz quebrándose. Conseguí tu número personal a través de otro médico del Congreso. Te llamé directamente. Ricardo la miró fijamente. No recuerdo esa llamada. Claro que no la recuerdas, escupió Valentina. Para ti fue solo una llamada más de una mujer molesta. Te dije quién era. Te recordé nuestro encuentro. Te dije que estaba embarazada. ¿Y sabes qué me dijiste? El silencio de Ricardo fue su única respuesta. Me dijiste, continuó ella, con cada palabra cargada de dolor contenido durante años, que no podías estar seguro de que el hijo fuera tuyo, que habían pasado varias semanas y que yo podía haber estado con otros hombres. Me preguntaste si estaba buscando dinero, si era una de esas mujeres que intentaban atrapar a médicos ricos con embarazos convenientes. Ricardo sintió náuseas. No recordaba exactamente esa conversación, pero sonaba exactamente como algo que él habría dicho hace 9 años. Había sido aún más arrogante entonces, más paranoico sobre mujeres que pudieran estar interesadas en su dinero y su posición. Te dije que no quería nada tuyo, continuó Valentina. Te dije que solo pensabas que tenías derecho a saber que ibas a ser padre. ¿Y sabes qué más me dijiste? Ricardo negó con la cabeza, pero temía la respuesta. Me dijiste que si realmente estaba embarazada y si realmente era tuyo, que me ocupara de ello porque tú no tenías tiempo para complicaciones en tu vida, dijo Valentina, y ahora lloraba abiertamente. Así llamaste a tu hijo, Ricardo. Una complicación. Las palabras cayeron sobre Ricardo como bloques de cemento. No tenía defensa, no tenía excusa. Había sido un monstruo y ahora estaba enfrentando las consecuencias de su monstruosidad. Valentina, yo
comenzó, pero no sabía cómo continuar. ¿Qué podía decir? Lo siento. Esas palabras parecían obscenamente inadecuadas para la magnitud de lo que había hecho. Durante 9 años, dijo Valentina, limpiándose las lágrimas con rabia. Crié a ese niño yo sola. Dejé la medicina porque no podía pagar la universidad y trabajar al mismo tiempo y cuidar de un bebé. Trabajé dobles turnos, triples turnos. Hubo noches en que no comí para que Mateo pudiera comer. Hubo momentos en que pensé que no íbamos a lograrlo, pero lo hicimos. Sin ti, sin tu dinero, sin tu apellido. ¿Por qué no intentaste contactarme de nuevo? Y preguntó Ricardo, inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta cuando vio la mirada de incredulidad furiosa en el rostro de Valentina. ¿Por qué no? Repitió ella casi sin poder creer lo que escuchaba. Me humillaste, Ricardo. Me hiciste sentir como si fuera menos que nada. Me llamaste mentirosa, cazafortunas, y preguntas por qué no volví arrastrándome a tu puerta. Tenía razón. Tenía toda la razón. Además, continuó Valentina, con voz más calmada pero igualmente intensa, no quería que Mateo creciera con un padre que lo viera como una obligación, como una complicación. Preferí que creciera sin padre a que creciera sabiendo que su padre no lo quería. Ricardo se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo el peso de 9 años de culpa aplastándolo. El diagnóstico cardíaco, dijo finalmente. ¿Cuándo lo descubrieron? Cuando tenía 3 años, respondió Valentina. Comenzó con desmayos. Los médicos dijeron que era una malformación congénita, pero que podía manejarse con medicación hasta que fuera lo suficientemente grande para la cirugía correctiva. ¿Y ahora? Preguntó Ricardo, aunque ya conocía la respuesta. Ahora ya no puede esperar más, dijo Valentina con voz rota. Su corazón está fallando. ¿Necesita la cirugía en las próximas semanas o...? No pudo terminar la frase. Ricardo cerró los ojos, procesando la información. Su hijo, un hijo que ni siquiera sabía que tenía hasta hace unas horas, estaba muriendo. Y era parcialmente su culpa. Si hubiera estado presente, si hubiera conocido el historial familiar, los médicos podrían haber diagnosticado y tratado la condición antes. La malformación cardíaca que Mateo tenía era exactamente del mismo tipo que había matado a su padre. Ricardo lo sabía porque se había hecho todos los exámenes genéticos posibles después de la muerte de su padre, asegurándose de que él no tuviera la misma condición. Pero nunca se le ocurrió que podría pasar esa predisposición a un hijo, porque nunca pensó que tendría hijos, nunca quiso tenerlos. Siempre fue demasiado cuidadoso, o eso creía, excepto aquella noche en Córdoba, cuando el alcohol y la euforia habían nublado su juicio. «Voy a operarlo», dijo Ricardo de repente, con una certeza que sorprendió incluso a él mismo. Valentina lo miró con desconfianza. «¿Qué?» «Voy a operar a Mateo», repitió Ricardo. «Esta misma semana. Mañana revisaré todos sus estudios, coordinaré con el equipo de cardiología pediátrica y programaremos la cirugía lo antes posible». «No puedo pagarte», dijo Valentina inmediatamente. «Ya te lo dije. No tengo el dinero para...» «No te estoy cobrando», interrumpió Ricardo. «No voy a cobrar un centavo por esta cirugía». Valentina lo miró con una mezcla de confusión y sospecha. ¿Por qué? ¿Por lástima? ¿O porque finalmente te diste cuenta de que es tu hijo? Ambas cosas, admitió Ricardo con una honestidad brutal. Y porque es lo correcto. Porque debía haber estado ahí desde el principio. Porque no puedo cambiar el pasado, Valentina. Pero tal vez pueda hacer algo bien en el presente. No necesito tu caridad, dijo Valentina con orgullo herido. No es caridad, respondió Ricardo firmemente.
es responsabilidad. Es mi hijo, aunque recién me esté enterando. Tiene mi predisposición genética, la misma que mató a mi padre. Si yo hubiera estado presente, si los médicos hubieran conocido el historial familiar, tal vez se podría haber diagnosticado antes, tratado de manera diferente. Así que sí, voy a operarlo. Y no voy a cobrar, porque es literalmente lo mínimo que puedo hacer. Valentina se quedó en silencio por un largo momento, luchando visiblemente con sus emociones. Finalmente habló, con voz suave pero firme. No quiero tu dinero, Ricardo. Nunca lo quise. Pero mi hijo está muriendo y tú eres el mejor cirujano cardiovascular de Argentina. Así que acepto tu ayuda, no por mí, sino por Mateo. Pero que quede claro, esto no te hace su padre. Ser padre es más que compartir ADN, es estar presente. Es cambiar pañales a las 3 de la mañana. Es caminar por horas con un bebé que no para de llorar. Es trabajar doble turno para poder comprar medicinas. Es leerle cuentos todas las noches aunque estés exhausta. Eso es ser padre. Y tú no has sido nada de eso. Cada palabra era un golpe certero y Ricardo las recibió porque sabía que se las merecía. Tienes razón, dijo simplemente. No he sido su padre. Ni siquiera sabía que existía, pero eso no me exonera. Debí haber sido más cuidadoso. Debí haber contestado esas llamadas. Debí haber leído esa nota. Debí haber sido mejor persona. Valentina asintió lentamente. Bien, al menos reconoces eso. Respiró profundamente, componiendo. ¿Cuándo harías la cirugía? Dame 48 horas para revisar todos los estudios y coordinar con el equipo, respondió Ricardo, volviendo al modo profesional que conocía mejor. Pero Valentina, necesito que entiendas algo. Esta cirugía es compleja. Con la tetralogía de Fayot y el componente genético que Mateo tiene, hay riesgos significativos. ¿Qué tipo de riesgos? Preguntó Valentina, poniéndose pálida. Ricardo dudó, pero sabía que ella merecía la verdad completa. Con mi experiencia y mi equipo, calculo que tenemos aproximadamente 85% de probabilidad de éxito completo, pero hay un 10% de probabilidad de complicaciones que podrían requerir cirugías adicionales y un 5% de que no sobreviva, completó Valentina con voz apenas audible. Ricardo asintió. Pero sin la cirugía, la probabilidad de que sobreviva más de un mes es prácticamente cero. Su corazón está fallando, Valentina. Cada día que pasa sin operarlo, esos porcentajes empeoran. Valentina se apoyó contra la pared, como si sus piernas no pudieran sostenerla más. 85%, murmuró. Son buenas probabilidades, ¿verdad? Son excelentes probabilidades para una cirugía de esta complejidad, confirmó Ricardo. Valentina, sé que no tienes razones para confiar en mí como persona, pero como cirujano te prometo que voy a hacer todo lo humanamente posible por salvar a Mateo. Valentina notó el desliz, la palabra nuestro, que Ricardo había comenzado a decir antes de corregirse. Algo en su expresión se suavizó levemente, aunque la desconfianza todavía estaba ahí. Está bien, dijo finalmente. Hazlo, opera a Mateo, pero Ricardo, si vas a estar en su vida de ahora en adelante, aunque sea solo como su médico, necesito que me prometas algo. Lo que sea, respondió Ricardo inmediatamente. No le hagas daño, dijo Valentina, con lágrimas frescas en los ojos. No entres en su vida solo para irte otra vez cuando te aburras o cuando te resulte inconveniente. Mateo es un niño sensible, inteligente. Si llegas a importarle y luego desapareces, lo destruirás.
Así que si no puedes comprometerte a estar presente, entonces mantente como su médico y nada más. ¿Entiendes? Ricardo entendía perfectamente. Valentina estaba protegiéndolo a su hijo de la forma en que nadie la había protegido a ella 9 años atrás. Estaba estableciendo límites, asegurándose de que la historia no se repitiera. Lo entiendo, dijo Ricardo, y te prometo que voy a pensarlo muy bien antes de dar cualquier paso. No voy a lastimarlo, Valentina. Ya causé suficiente daño. Ella asintió limpiándose las lágrimas. Debería volver con él. Se pone ansioso cuando lo dejo solo mucho tiempo. Valentina, llamó Ricardo cuando ella comenzó a alejarse. Ella se detuvo, pero no se volteó. Siento mucho cómo te traté. Tanto hace 9 años como durante estos 2 años en que trabajaste aquí y ni siquiera sabía tu nombre. No hay excusa para eso. Lo siento. Valentina se quedó quieta por un momento. Luego giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que Ricardo pudiera ver su perfil. Lo sé, dijo ella simplemente. Ahora lo sé. Y luego desapareció dentro de la habitación 412, dejando a Ricardo solo en el pasillo. Las siguientes 48 horas fueron las más intensas de la carrera de Ricardo, y no por las razones usuales. Revisó cada centímetro de los estudios de Mateo, resonancias magnéticas, ecocardiogramas, análisis de sangre, estudios genéticos. Consultó con los mejores cardiólogos pediátricos del país. Diseñó y rediseñó el plan quirúrgico al menos una docena de veces. Pero por más que intentaba mantenerlo profesional, no podía separar al paciente del hecho de que era su hijo. Cada vez que miraba las imágenes del corazón malformado de Mateo, veía la evidencia de su propia irresponsabilidad. Cada vez que leía las notas sobre los episodios de desmayo, imaginaba a Valentina sola, asustada, llevando a su hijo al hospital sin nadie que la apoyara. En la segunda noche, después de haber enviado al equipo a casa, Ricardo se quedó solo en su oficina con las imágenes de Mateo en la pantalla. Había algo hipnótico en ver ese pequeño corazón luchando por funcionar, bombeando sangre con una estructura que nunca fue diseñada para hacerlo eficientemente. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo sin apartar la vista de la pantalla. Trabajando hasta tarde, como siempre, dijo la voz de la doctora Patricia Ramírez, su colega más cercana y tal vez su única amiga real en el hospital. «Patricia», saludó Ricardo, «¿qué haces aquí a esta hora?» «Podría preguntarte lo mismo», respondió ella, entrando y sentándose en la silla frente a su escritorio. «Pero sospecho que tiene que ver con ese caso pediátrico que has estado revisando obsesivamente». Ricardo la miró. Patricia era una mujer de 45 años, cardióloga brillante, con una capacidad inquietante para leer a las personas. Habían trabajado juntos durante 15 años y ella era una de las pocas personas que podía llamar a Ricardo por su comportamiento cuando se pasaba de la línea. «Es un caso complejo», dijo Ricardo evasivamente. «Ricardo, te conozco desde hace 15 años», dijo Patricia. «Nunca te he visto tan afectado por un caso. ¿Qué está pasando realmente?» Ricardo dudó. Parte de él quería mantener todo en secreto, manejar la situación solo como siempre hacía. Pero otra parte, una parte que estaba empezando a despertar después de años de dormida, necesitaba hablar con alguien. «El paciente es mi hijo», dijo finalmente, y las palabras sonaron surrealistas incluso en sus propios oídos. Patricia se quedó inmóvil por un momento, luego se inclinó hacia adelante. «¿Qué?» Ricardo le contó toda la historia, el congreso en Córdoba, el encuentro de una noche, las llamadas ignoradas, la joven que vino al hospital y a quien nunca recibió.
Valentina trabajando en el mismo hospital durante 2 años sin que él lo supiera. El descubrimiento en la cirugía de emergencia, el niño con sus ojos, todo. Cuando terminó, Patricia se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente habló y sus palabras fueron directas como siempre. Ricardo, eres mi amigo y eres un cirujano brillante. Pero has sido un imbécil. Ricardo soltó una risa amarga. Lo sé. ¿Un hijo de 8 años? Continuó Patricia. 8 años, Ricardo. 8 cumpleaños, primeros días de escuela, enfermedades infantiles. Todo eso pasó y tú no estuviste. Lo sé, repitió Ricardo con voz cansada. Créeme, lo sé. No necesito que me lo restriegues. Sí necesitas, contradijo Patricia, porque conozco cómo funciona tu cerebro. Vas a intentar racionalizar esto, convertirlo en algo que puedas controlar y manejar con lógica. Pero esto no es una cirugía, Ricardo. Esto es tu vida, tu hijo. No puedes simplemente operar el problema y seguir adelante. ¿Qué se supone que debo hacer entonces?, preguntó Ricardo, y por primera vez en años sonaba verdaderamente perdido. Patricia se suavizó un poco. Primero, operas a ese niño y lo salvas. Eso es lo que mejor sabes hacer. Pero después, Ricardo, después tienes que decidir qué tipo de persona quieres ser. ¿Vas a seguir siendo el cirujano brillante pero emocionalmente distante que todos conocemos? ¿O vas a intentar ser algo más, algo mejor? ¿Y si no puedo?, preguntó Ricardo. ¿Y si he estado solo y cerrado durante tanto tiempo que ya no sé cómo ser de otra manera? Entonces aprendes, dijo Patricia simplemente. Así como aprendiste a operar corazones, aprendes a abrir el tuyo propio. No va a ser fácil y vas a meter la pata muchas veces. Pero ese niño, Ricardo, ese niño merece tener un padre. Y esa mujer, Valentina, merece, bueno, al menos merece no tener que cargar sola con todo esto. Ricardo asintió lentamente. La cirugía es pasado mañana. ¿Estás listo?, preguntó Patricia. Técnicamente sí, respondió Ricardo. Emocionalmente, no sé si alguna vez estaré listo para operar a mi propio hijo. Nadie está realmente listo para ese tipo de cosas, dijo Patricia, poniéndose de pie. Pero lo harás bien. Siempre lo haces. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Ricardo, una cosa más. Ese niño, Mateo, cuando sobreviva a esta cirugía, y sobrevivirá porque eres demasiado terco para perder, va a necesitar más que un cirujano brillante. Va a necesitar un padre. Piensa en eso. Cuando Patricia se fue, Ricardo volvió a mirar las imágenes en la pantalla, pero esta vez no veía solo un corazón enfermo que necesitaba reparación. Veía la vida de su hijo colgando de un hilo, confiada a sus manos, y por primera vez en su carrera, Ricardo Domínguez tenía miedo de fallar. El día de la cirugía amaneció gris y lluvioso, como si el cielo de Buenos Aires reflejara el estado de ánimo de todos los involucrados. Ricardo llegó al hospital a las 5 de la mañana, 3 horas antes de la cirugía programada. Necesitaba tiempo para prepararse mentalmente, para transformarse del hombre confundido y culpable en el cirujano frío y preciso que necesitaba ser en el quirófano. Cuando pasó por el piso de pediatría camino a los vestuarios, vio luz en la habitación 412. No pudo evitar detenerse en la puerta. Valentina estaba sentada en la silla junto a la cama de Mateo, que dormía profundamente gracias a los sedantes preoperatorios. Ella tenía la mano de su hijo entre las suyas, y sus labios se movían en lo que parecía ser una oración silenciosa. Ricardo tocó suavemente la puerta. Valentina levantó la vista, y él pudo ver que había estado llorando. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja.
Valentina asintió, limpiándose rápidamente las lágrimas. Ricardo entró y se quedó de pie al otro lado de la cama, mirando al niño dormido. En reposo, el parecido era aún más evidente. La forma de la nariz, la línea de la mandíbula, incluso la manera en que su cabello caía sobre su frente. En la mesita había un vaso con lápices de colores y una hoja doblada. Valentina la abrió, un corazón con cape y una frase torpe. Mi corazón aprende a volar. Lo dibujó anoche, dijo. Dice que si se imagina alas, duele menos. Ricardo se quedó mirando el trazo infantil como si fuera un electrocardiograma que por fin sabía leer. Se ve tan pequeño, murmuró Ricardo. Es pequeño, respondió Valentina. Es mi bebé. Siempre será mi bebé, no importa qué tan grande se haga. Ricardo tragó saliva. Valentina, necesito que sepas algo antes de entrar a ese quirófano. Ella lo miró, esperando. He realizado más de 300 cirugías cardiovasculares en mi carrera, continuó Ricardo. Pero esta va a ser la primera vez que opero a alguien que realmente me importa. No sé cómo va a afectar mi desempeño. Así que si prefieres que traiga a otro cirujano, no, interrumpió Valentina firmemente. Quiero que seas tú, porque sé que vas a hacer todo lo humanamente posible, no porque yo te lo pida, sino porque es tu hijo. Las palabras tu hijo resonaron en el espacio entre ellos. Era la primera vez que Valentina lo decía directamente, sin rabia, sin acusación. Solo un hecho simple. Mi hijo, repitió Ricardo probando las palabras. Ni siquiera sé si tengo derecho a llamarlo así. Los derechos se ganan, dijo Valentina. Pero puedes empezar hoy. Sálvalo, Ricardo. Haz lo que mejor sabes hacer y sálvalo. En ese momento, Mateo se movió ligeramente, sus párpados revoloteando mientras luchaba contra los sedantes. ¿Mami? Murmuró con voz pastosa. Estoy aquí, mi amor, respondió Valentina inmediatamente, inclinándose sobre él. Los ojos de Mateo se abrieron parcialmente y entonces vio a Ricardo. Doctor Domínguez, dijo, intentando sonreír. ¿Ya es hora? Casi, campeón, respondió Ricardo, sorprendido por lo natural que sonaba el apodo. ¿Cómo te sientes? Somnoliento, admitió Mateo. Doctor, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Me vas a curar? Preguntó el niño con la honestidad directa de la infancia. Voy a poder correr y jugar como los otros niños. Ricardo se arrodilló junto a la cama, poniéndose al nivel de los ojos de Mateo. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para curarte, Mateo. Te lo prometo. Mami dice que eres el mejor doctor de corazones de toda Argentina, dijo Mateo, luchando por mantener los ojos abiertos. Confío en ti. Esas 3 palabras, confío en ti, golpearon a Ricardo más fuerte que cualquier cosa que Valentina hubiera podido decir. Este niño, su hijo, confiaba en él completamente sin saber que Ricardo había pasado los últimos 8 años sin siquiera saber que existía. Gracias, Mateo, dijo Ricardo con voz quebrada. Esa confianza significa mucho para mí. Mateo sonrió somnoliento. Luego sus ojos se fijaron en algo. Con movimiento lento, llevó su mano al cuello y sacó una cadena que llevaba puesta. De ella colgaba una pequeña medalla. Doctor, dijo Mateo, ¿puedes guardar esto para mí? Es mi medallita de la suerte. Mami me la dio cuando era bebé. Siempre la llevo, pero las enfermeras dijeron que tengo que quitármela para la cirugía. Ricardo miró la medalla. Era simple. Probablemente no valía mucho monetariamente, pero para este niño representaba seguridad, amor, conexión con su madre. Sería un honor guardarla.
dijo Ricardo, tomando la cadena con cuidado. Te la devolveré cuando despiertes. Cuando despierte, repitió Mateo, y luego sus ojos se cerraron completamente mientras los sedantes finalmente ganaban la batalla. Antes de guardarla, Ricardo la acercó a su oído como si fuera un estetoscopio. Te espero a la vuelta, susurró, y apoyó la medalla en la sábana, a la altura del corazón de Mateo, un segundo preciso. Valentina lo vio y respiró hondo. Por primera vez, creyó que no estaba sola en esa sala. Ricardo se puso de pie, guardando la cadena cuidadosamente en el bolsillo de su bata. Miró a Valentina, que ahora lloraba silenciosamente. Valentina, dijo Ricardo, necesito que salgas de la habitación por un momento. Ella lo miró confundida, pero asintió, besando la frente de Mateo antes de salir al pasillo. Cuando estuvieron solos, Ricardo se acercó a la cama. Miró a su hijo dormido, este niño que compartía su ADN, pero que era un extraño para él. Lentamente, casi temeroso, Ricardo extendió su mano y acarició suavemente el cabello de Mateo. Mateo, susurró, aunque sabía que el niño no podía escucharlo. Soy tu padre. No he estado ahí para ti durante estos 8 años, y eso es algo que voy a lamentar por el resto de mi vida. Pero hoy voy a hacer lo único que puedo hacer bien. Voy a salvarte. Y después, si tu mamá me lo permite, si tú me lo permites, voy a intentar ser mejor. Voy a intentar ser el padre que mereces. Se inclinó y por primera vez en su vida besó la frente de su hijo. Cuando salió al pasillo, Valentina lo estaba esperando. Sus ojos se encontraron y en ese momento, sin palabras, compartieron el peso de lo que estaba por venir. Es hora, dijo Ricardo simplemente. Valentina asintió. Tráemelo de vuelta, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. Tráeme a mi hijo de vuelta. Lo haré, prometió Ricardo, o moriré intentándolo. El quirófano número 3 era el más grande del hospital británico, equipado con la tecnología más avanzada disponible. Ricardo había operado allí cientos de veces, pero cuando entró esa mañana, todo se sentía diferente. El peso de lo que estaba por hacer era casi físico. Su equipo ya estaba preparado. Patricia Ramírez sería la cardióloga asistente. El doctor Martín López, el mejor anestesiólogo pediátrico del hospital, estaría a cargo de mantener a Mateo estable durante las largas horas de cirugía. 2 enfermeras instrumentistas, 3 enfermeras circulantes, un perfusionista para la máquina de circulación extracorpórea, todos los mejores en sus campos. Y por primera vez había pedido que Valentina estuviera en el quirófano. No como instrumentista, sino como observadora en la galería. Quería que pudiera verlo todo, que supiera exactamente qué estaba pasando en cada momento. Cuando trajeron a Mateo en la camilla, Ricardo se acercó. El niño seguía dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones suaves y regulares. Bien, dijo Ricardo, su voz transformándose en el tono de comando que todos conocían. Comencemos. Las siguientes horas fueron las más intensas de la vida de Ricardo. La tetralogía de Fallot era una malformación compleja que involucraba 4 defectos cardíacos diferentes: una obstrucción en la válvula pulmonar, un orificio entre los ventrículos, un desplazamiento de la aorta y un engrosamiento del ventrículo derecho. Cada defecto tenía que ser corregido con precisión microscópica. Un error de milímetros podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte. Ricardo trabajó con la concentración absoluta de un maestro en su arte. Sus manos, que normalmente eran firmes como roca, temblaron ligeramente al hacer la primera incisión.
Pero, después de eso, el entrenamiento y la experiencia tomaron control. Retractor, ordenó, y el instrumento apareció en su mano. Succión. Pinza. El ballet quirúrgico continuaba, cada persona en el equipo moviéndose en perfecta sincronización. Desde la galería, Valentina observaba todo con el corazón en la garganta. Había asistido a muchas cirugías durante su formación en medicina y su trabajo como enfermera, pero ver a su propio hijo sobre esa mesa, con su pequeño pecho abierto y su corazón expuesto, era casi insoportable, pero no podía apartar la mirada. Necesitaba ver cada momento, necesitaba ser testigo de la batalla por la vida de su hijo. Patricia, necesito más retracción en el ventrículo derecho, dijo Ricardo. Listo, respondió Patricia ajustando. Perfecto. Ahora voy a cerrar el orificio interventricular. Esta era la parte más delicada. Ricardo tenía que coser un parche sobre el agujero entre los ventrículos, asegurándose de que quedara perfectamente sellado, pero sin interferir con las estructuras circundantes. Sus manos trabajaban con precisión microscópica, cada puntada colocada con el cuidado de un relojero. Presión arterial bajando, anunció el doctor López de repente. 80/50. Lo sé, respondió Ricardo calmadamente, aunque su corazón se aceleró. Es esperado. Manténlo estable, dándole más vasopresor. Los minutos se convirtieron en horas. Ricardo corrigió el orificio interventricular, luego reposicionó la aorta, luego trabajó en la válvula pulmonar obstruida. Cada paso era exitoso, pero cada éxito traía nuevos riesgos. Llevamos 4 horas, anunció Patricia en voz baja. Ricardo asintió. Casi terminamos. Solo falta reconstruir la salida del ventrículo derecho. Pero justo cuando comenzaba ese paso final, el monitor comenzó a emitir una alarma estridente. Fibrilación ventricular, gritó el doctor López. El corazón de Mateo, que había estado latiendo débilmente con la ayuda de la máquina de circulación extracorpórea, ahora se convulsionaba en un ritmo caótico, inútil. ¡Maldición!, exclamó Ricardo. Desfibrilador interno ahora. Patricia ya tenía las paletas listas. Listo, todos atrás. Descarga. El pequeño cuerpo de Mateo se sacudió con la descarga eléctrica, pero el ritmo caótico continuaba. Otra vez, ordenó Ricardo con voz tensa pero controlada. Más amperaje. Descarga. Otra sacudida. El monitor seguía mostrando fibrilación. Desde la galería, Valentina se había puesto de pie con las manos presionadas contra el vidrio, las lágrimas corriendo por su rostro. Podía ver a Ricardo trabajando frenéticamente, podía ver las luces rojas de los monitores y sabía lo que significaba. Su hijo se estaba muriendo sobre esa mesa. Una vez más, gritó Ricardo. Máximo amperaje. Ricardo, si le das más podrías dañar el músculo cardíaco, advirtió Patricia. Y si no le doy más, va a morir, respondió Ricardo. Descarga ahora. Patricia obedeció. La descarga eléctrica sacudió el cuerpo de Mateo con tanta fuerza que la mesa tembló. Y entonces, milagrosamente, el monitor cambió. El ritmo caótico se convirtió en latidos irregulares, luego en latidos más regulares y finalmente en un ritmo sinusal estable. Lo tenemos, exclamó el doctor López. Ritmo sinusal, presión arterial estabilizándose. Ricardo cerró los ojos por un momento, permitiéndose un segundo de alivio antes de volver al trabajo. Bien, terminemos esto antes de que tengamos otra sorpresa.
Los siguientes 30 minutos fueron los más cuidadosos de toda la cirugía. Ricardo completó la reconstrucción de la salida del ventrículo derecho, verificó 2 veces cada sutura, cada conexión, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Finalmente, era hora de la prueba decisiva. Vamos a sacarlo de la circulación extracorpórea, anunció Ricardo, poco a poco. El perfusionista comenzó a reducir el flujo de la máquina que había estado haciendo el trabajo del corazón de Mateo durante las últimas 5 horas. Lentamente, el corazón reparado del niño comenzó a hacerse cargo. Todos en el quirófano contenían la respiración. El corazón de Mateo latió una vez, luego otra, luego otra. Está funcionando, dijo Patricia con asombro en su voz. Ricardo, está funcionando perfectamente. Ricardo miró el monitor, viendo el patrón de latidos hermoso y regular del corazón recién reparado de su hijo. Por primera vez en 5 horas, permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro debajo de la mascarilla. Bien, dijo simplemente. Cerremos. Cuando finalmente completaron el cierre del pecho, habían pasado 6 horas y media desde la primera incisión. Ricardo se alejó de la mesa, quitándose los guantes ensangrentados, y miró hacia la galería donde Valentina seguía de pie, ahora llorando abiertamente, pero con una expresión de alivio puro en su rostro. Ricardo levantó su mano en un pulgar hacia arriba. El mensaje era claro: ¡lo logramos! Valentina se dejó caer en la silla detrás de ella, cubriéndose la cara con las manos mientras sollozaba. Pero estas eran lágrimas de felicidad, de alivio, de gratitud. Mientras el equipo trasladaba a Mateo a la UCI pediátrica, Ricardo se quitó el gorro y la mascarilla quirúrgicos y salió del quirófano. Estaba exhausto, física y emocionalmente, pero había una sensación de logro que iba más allá de cualquier cirugía que hubiera realizado antes. No solo había salvado una vida, había salvado a su hijo. Cuando llegó a la sala de espera, Valentina ya estaba allí. En el momento en que lo vio, corrió hacia él y, para sorpresa de ambos, lo abrazó fuertemente. Gracias, sollozó contra su pecho. Gracias, 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 Ricardo, que no recordaba la última vez que alguien lo había abrazado de esa manera, que no tenía idea de cómo responder a tal muestra de emoción. Lentamente levantó sus brazos y la abrazó de vuelta. Está bien, murmuró. Mateo está bien. La cirugía fue un éxito. Valentina se apartó limpiándose las lágrimas. Lo siento, yo no sé qué me pasó. No te disculpes, dijo Ricardo suavemente. Eres su madre. Tienes derecho a sentir todo lo que estás sintiendo. ¿Cuándo puedo verlo?, preguntó Valentina. En 1 hora, cuando esté estabilizado en la UCI, respondió Ricardo. Va a estar sedado y con ventilador mecánico por las próximas 24 horas, pero eso es normal. Su corazón necesita tiempo para ajustarse a funcionar correctamente. Valentina asintió, procesando la información. ¿Y después? ¿Cuánto tiempo estará en el hospital? Si todo va bien, y espero que así sea, 1 semana en la UCI, luego otra semana en habitación regular antes de darle el alta, explicó Ricardo. Y después seguimiento regular durante al menos 1 año, pero Valentina, su corazón está reparado. Va a poder vivir una vida normal. Nuevas lágrimas brotaron de los ojos de Valentina. Una vida normal, repitió. 8 años esperando escuchar esas palabras. Ricardo sintió otra punzada de culpa. Si hubiera estado presente, tal vez Mateo hubiera sido diagnosticado antes, operado antes, y Valentina no habría tenido que pasar 8 años viviendo con ese terror constante. Valentina, dijo Ricardo, y ella lo miró.
Sé que nada de lo que diga puede compensar los últimos 8 años, pero si me lo permites, me gustaría estar presente de ahora en adelante. No solo como el médico de Mateo, sino como su padre. Valentina lo estudió por un largo momento. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Ser padre no es algo que puedas hacer cuando te sea conveniente. Es un compromiso de por vida. Lo sé, respondió Ricardo. Y no voy a mentir y decir que sé cómo hacerlo. No tuve un buen modelo a seguir después de que mi padre murió cuando yo era adolescente, pero quiero intentarlo. Quiero conocer a mi hijo. Quiero ser parte de su vida si él me lo permite, si tú me lo permites. No puedes aparecer y desaparecer, advirtió Valentina. Mateo es sensible. Si vas a estar en su vida, tienes que estar realmente presente. Entiendo, dijo Ricardo, y acepto esos términos. Valentina asintió lentamente. Bien, pero vamos despacio. Primero, Mateo necesita recuperarse. Después, cuando esté mejor, hablaremos sobre cómo y cuándo decirle la verdad. ¿La verdad? Preguntó Ricardo. Que eres su padre, aclaró Valentina. Tiene derecho a saberlo, Ricardo. No ahora, no mientras está recuperándose, pero eventualmente. La idea de que Mateo supiera la verdad, de tener que explicarle por qué no había estado presente durante 8 años, aterrorizaba a Ricardo más que cualquier cirugía compleja. Pero Valentina tenía razón. El niño merecía saber. De acuerdo, aceptó Ricardo. Cuando sea el momento correcto. La recuperación de Mateo fue extraordinaria. A las 24 horas de la cirugía, ya estaba despierto y respirando por sí solo. A los 3 días estaba sentado en la cama, dibujando. A la semana, estaba caminando por los pasillos de la UCI pediátrica con ayuda de Valentina. Ricardo visitaba varias veces al día, oficialmente para revisar su progreso médico, pero también porque descubrió que realmente disfrutaba pasar tiempo con Mateo. El niño era inteligente, curioso, con un sentido del humor que sorprendía para su edad. Doctor Domínguez, dijo Mateo un día, cuando Ricardo estaba revisando sus signos vitales, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Mateo, pregunta lo que quieras. ¿Por qué vienes a verme tantas veces al día? Y preguntó el niño con esa honestidad directa de los niños. Los otros doctores solo vienen una vez en la mañana. Ricardo se quedó sin palabras por un momento. Valentina, que estaba sentada en la silla junto a la cama, también lo miró con curiosidad, esperando su respuesta. Bueno, dijo Ricardo cuidadosamente, tu caso es muy importante para mí. Quiero asegurarme de que te estés recuperando perfectamente. ¿Solo por eso? Preguntó Mateo, ladeando la cabeza de una manera que le recordó dolorosamente a Ricardo de sí mismo de niño. ¿O es porque te caigo bien? Ricardo sintió algo derretirse en su pecho. Sí, Mateo. También es porque me caes muy bien. Eres un niño extraordinario. Mateo sonrió ampliamente. Tú también me caes bien, doctor. Eres el mejor doctor que he conocido. Y he conocido muchos. Después de que Ricardo salió de la habitación, Valentina lo alcanzó en el pasillo. «¿Le gustas?», dijo simplemente. «No he visto a Mateo conectar así con un adulto desde que murió mi padre hace 3 años. Tu padre», dijo Ricardo, dándose cuenta de que sabía muy poco sobre la vida de Valentina. «Lo siento, no sabía. Cáncer», explicó Valentina. Fue rápido, al menos. No sufrió mucho. Pero Mateo lo amaba. Era la única figura paterna que había tenido. Ricardo sintió otra ola de culpa. Valentina, siento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso sola. No estuve sola, corrigió Valentina. Tenía a mi hijo. Y eso fue suficiente. Hizo una pausa. Ricardo, sé que estás intentando. Lo veo. Y aprecio el esfuerzo. Pero necesito que entiendas algo. Durante 8 años fui madre y padre para Mateo.
No va a ser fácil dejar espacio para ti en ese rol. No estoy pidiendo que lo hagas, respondió Ricardo. Solo estoy pidiendo la oportunidad de ganarme un lugar en su vida, a mi manera, a mi tiempo, sin desplazarte a ti. Valentina lo estudió por un momento, luego asintió. Está bien. Pero Ricardo, si alguna vez sientes que esto es demasiado, si decides que no puedes comprometerte, dímelo antes de que Mateo se encariñe demasiado contigo. ¿De acuerdo? De acuerdo, prometió Ricardo, aunque ya sabía que era demasiado tarde. Ya se había encariñado con Mateo, su hijo. 2 semanas después de la cirugía, Mateo recibió el alta del hospital. Ricardo había insistido en pagar todos los gastos médicos y aunque Valentina inicialmente se resistió, finalmente aceptó con la condición de que lo considerara una contribución de manutención atrasada. 8 años de manutención, había dicho ella. Estamos más o menos parejos con los gastos del hospital. Ricardo no había discutido. Sabía que Valentina necesitaba mantener su orgullo y, francamente, ninguna cantidad de dinero podría compensar los 8 años de ausencia. El día del alta, Ricardo estaba en su oficina cuando Valentina apareció en la puerta. ¿Tienes un momento?, preguntó ella. Siempre, para ti y para Mateo, respondió Ricardo, señalando la silla frente a su escritorio. Valentina se sentó, nerviosa. He estado pensando en lo que hablamos, sobre decirle a Mateo la verdad sobre quién eres. El corazón de Ricardo se aceleró. Y creo que deberíamos decírselo pronto, dijo Valentina, pero de manera gradual. No podemos simplemente llegar y decirle sorpresa. El doctor Domínguez es tu papá. Necesita tiempo para procesar, para conocerte mejor como persona, no solo como su médico. ¿Qué propones?, preguntó Ricardo. Valentina respiró profundo. ¿Qué te parece si empiezas a pasar tiempo con nosotros fuera del hospital? Nada formal, solo visitas casuales. Que Mateo se acostumbre a tenerte cerca, y cuando sintamos que el momento es correcto, le decimos la verdad. Ricardo sintió una mezcla de emoción y terror. ¿Estás segura? No quiero imponerme en tu vida. Ya estás en nuestras vidas, Ricardo, dijo Valentina con una pequeña sonrisa. Desde el momento en que operaste a mi hijo, te convertiste en parte de nuestra historia. Ahora solo estamos decidiendo qué tipo de parte quieres ser. Quiero ser su padre, dijo Ricardo sin dudar. Si él me acepta, quiero ser su padre. Entonces empieza por ser su amigo, aconsejó Valentina. El resto vendrá después. Y así comenzó una nueva fase en la vida de Ricardo Domínguez. Los fines de semana, en lugar de pasar horas en el hospital o solo en su penthouse, empezó a visitar el modesto departamento de Valentina y Mateo en Caballito. La primera vez que fue, se sintió completamente fuera de lugar. El departamento de 2 habitaciones era limpio y acogedor, pero tan diferente de su mundo de lujo que podría haber estado en otro planeta. Había juguetes en el suelo, dibujos de Mateo en las paredes, un pequeño comedor donde claramente cenaban juntos todas las noches. Era un hogar de verdad, algo que Ricardo se dio cuenta que nunca había tenido. «Doctor Domínguez», gritó Mateo cuando abrió la puerta, sus ojos brillando de emoción. «Mami dijo que vendrías a visitarnos». «Hola, campeón», saludó Ricardo, todavía incómodo con las muestras de afecto, pero intentando. «¿Cómo te sientes hoy?» «Genial. Mira, puedo subir las escaleras sin cansarme», dijo Mateo, demostrando orgullosamente cómo subía y bajaba los 3 escalones que llevaban a la sala. «Antes me cansaba mucho». Ricardo sonrió, sintiendo una calidez genuina en el pecho. «Eso es maravilloso, Mateo. Tu corazón está trabajando perfectamente». Durante esa primera visita, Ricardo se sentó en el suelo con Mateo.
algo que nunca había hecho en su vida adulta, y el niño le mostró todos sus dibujos. Eran mayormente de corazones, cosa que no sorprendió a Ricardo. Este es mi corazón antes, explicó Mateo, señalando un dibujo de un corazón con partes coloreadas de rojo y otras de azul. Mami me explicó que la sangre roja y la azul se mezclaban y por eso me cansaba tanto. Muy bien, elogió Ricardo, impresionado por el entendimiento del niño. ¿Y este? Este es mi corazón ahora, dijo Mateo mostrando otro dibujo. Ya no se mezclan las sangres. Tú lo arreglaste, doctor. Lo hicimos juntos, corrigió Ricardo suavemente. Tú fuiste muy valiente durante toda la cirugía y después, doctor, dijo Mateo poniéndose serio de repente. ¿Puedo preguntarte algo importante? Claro. ¿Tú tienes hijos? La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Miró a Valentina, que estaba en la cocina preparando café, pero obviamente escuchando la conversación. Ella le devolvió la mirada, dejando claro que esta era su decisión. No, Mateo, respondió Ricardo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. No tengo hijos, o al menos no estuve presente en la vida de mis hijos. Eso es triste, dijo Mateo con la empatía simple de un niño. Los papás deberían estar con sus hijos. Mi papá no está conmigo, pero mami dice que tenía sus razones. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Mateo, a veces los adultos cometen errores, grandes errores, y a veces esos errores lastiman a personas que no lo merecen. ¿Como yo? Preguntó Mateo. Sí, como tú, admitió Ricardo. Pero lo importante es tratar de arreglar esos errores cuando nos damos cuenta de ellos. Mateo pareció pensar en eso por un momento. Entonces, ¿puedes arreglar tu error con tus hijos? Estoy intentándolo, dijo Ricardo, mirando directamente a Mateo. Estoy realmente intentándolo. Esa noche, después de que Mateo se fue a dormir, Ricardo y Valentina se quedaron sentados en la pequeña sala, bebiendo café. Manejaste bien la pregunta sobre tus hijos, comentó Valentina. Casi le digo la verdad ahí mismo, admitió Ricardo. Fue más difícil de lo que pensé. Tenemos que decírselo pronto, dijo Valentina. Está empezando a preguntarse cosas. Es un niño inteligente. Eventualmente va a darse cuenta por su cuenta del parecido físico. ¿Cuándo? Preguntó Ricardo. Pronto, respondió Valentina. Tal vez en un par de semanas. Primero, quiero que pase más tiempo contigo, que te conozca mejor. Así cuando le digamos, ya tendrá una relación contigo para contextualizar la información. Valentina, dijo Ricardo después de un momento de silencio. ¿Alguna vez me perdonarás? Por cómo te traté, por no estar ahí. Valentina consideró la pregunta cuidadosamente. Ya te perdoné, Ricardo. Lo hice cuando vi cómo operaste a Mateo, cuando vi el miedo en tus ojos de perderlo. Nadie puede fingir ese tipo de emoción. Vi a un hombre arrepentido, asustado, intentando salvar a su hijo. Eso fue suficiente para mí. ¿Y nosotros? Preguntó Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos ser algo más que copadres? Valentina lo miró por un largo momento. Ricardo, hace 9 años era una niña ingenua que se enamoró de un cirujano brillante y famoso. Pero esa niña creció. Tuve que crecer rápido cuando me quedé sola y embarazada. La Valentina de hoy es diferente, lo sé, dijo Ricardo. Y la Valentina de hoy es aún más extraordinaria que la chica que conocí hace 9 años. No estoy diciendo que no, aclaró Valentina. Pero tampoco estoy diciendo que sí. Por ahora necesito que nos concentremos en Mateo. Él es la prioridad. Todo lo demás puede esperar. Ricardo asintió, entendiendo. Mateo es la prioridad. Estoy de acuerdo.
Las siguientes semanas fueron las más felices que Ricardo recordaba haber vivido. Visitaba a Mateo y Valentina 3 o 4 veces por semana. Llevaba a Mateo al parque, le enseñaba sobre el cuerpo humano y el corazón, incluso comenzó a enseñarle a jugar ajedrez. Pero más que eso, estaba aprendiendo a ser humano de nuevo. Aprendió que los domingos por la mañana, Valentina hacía panqueques que Mateo adoraba. Aprendió que a Mateo le encantaban los dinosaurios tanto como la medicina. Aprendió que Valentina tenía una risa hermosa cuando bajaba la guardia y se permitía ser feliz. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a enamorarse. No del recuerdo de una noche hace 9 años, sino de la mujer real, compleja, fuerte que Valentina había llegado a ser. Fue durante una de esas tardes de domingo, mientras Mateo tomaba su siesta obligatoria después del almuerzo, que Ricardo y Valentina finalmente tuvieron la conversación que habían estado evitando. «Creo que es hora», dijo Valentina de repente, «de decirle a Mateo». Ricardo, que había estado ayudándola a lavar los platos, se quedó inmóvil. «¿Ahora?» «Cuando despierte de su siesta», confirmó Valentina. «Ha pasado suficiente tiempo. Te conoce bien, confía en ti. Es el momento». Ricardo sintió pánico. «¿Y si se enoja? ¿Y si me odia por no haber estado ahí? Entonces lidiaremos con eso», dijo Valentina firmemente. «Pero merece saber la verdad, Ricardo. Y francamente creo que se va a poner feliz. Habla de ti todo el tiempo. Le dijo a su maestra que su doctor es su mejor amigo». Esas palabras derritieron cualquier resistencia que Ricardo pudiera haber tenido. Una hora más tarde, cuando Mateo despertó de su siesta, Valentina lo llamó a la sala. «Mi amor, el doctor Domínguez y yo tenemos algo importante que contarte», comenzó Valentina, con Ricardo sentado junto a ella en el sofá, mientras Mateo se sentaba en el sillón frente a ellos. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo, mirando entre ambos con curiosidad. «¿Estoy en problemas?» «No, para nada», aseguró Valentina. «Es algo bueno, pero tal vez sea un poco sorprendente». Respiró profundo. «Mateo, ¿recuerdas cómo siempre has preguntado sobre tu papá?» Los ojos de Mateo se abrieron. «¿Conociste a mi papá? ¿Dónde está?» Valentina miró a Ricardo, dándole la oportunidad de hablar. Ricardo se aclaró la garganta, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Mateo podía escucharlo. «Mateo», comenzó con voz temblorosa, «yo soy tu papá». El niño se quedó completamente quieto, procesando las palabras. «¿Qué?» «Soy tu padre biológico», repitió Ricardo. «Tu mamá y yo nos conocimos hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. No supe que existías hasta hace unas semanas, cuando te operé. Pero cuando te vi, cuando te conocí, me di cuenta de la verdad». Mateo miraba entre Ricardo y Valentina, su pequeño cerebro trabajando para entender esta información que cambiaba su mundo. «¿Eres mi papá, de verdad?», preguntó finalmente. «Sí», confirmó Ricardo con lágrimas en los ojos. «Y siento mucho, muchísimo, no haber estado ahí para ti durante estos 8 años. Cometí errores terribles, Mateo, errores que me perseguirán por el resto de mi vida». «¿Pero ahora sí quieres ser mi papá?», preguntó Mateo, y había tanta esperanza en su voz que le rompió el corazón a Ricardo. «Más que nada en el mundo», respondió Ricardo. «Si tú me lo permites». Mateo se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, se bajó del sillón y caminó hacia Ricardo. Sin decir palabra, se trepó al regazo de Ricardo y lo abrazó. «Siempre quise tener un papá», susurró Mateo contra el pecho de Ricardo. «Y quería que fueras tú. Le dije a mami que ojalá el doctor Domínguez pudiera ser mi papá porque eres el mejor». Ricardo rodeó a su hijo con sus brazos, llorando abiertamente por primera vez en décadas. Valentina también lloraba.
viendo a su hijo finalmente tener lo que siempre había querido. «Te prometo», dijo Ricardo con voz quebrada, «que voy a ser el mejor padre que pueda ser. Voy a estar ahí para ti, Mateo, para todo, los buenos momentos y los difíciles. Nunca más voy a desaparecer. ¿Puedo llamarte papá?», preguntó Mateo, levantando la cabeza para mirar a Ricardo. «Me encantaría que me llamaras papá», respondió Ricardo, besando la frente de su hijo. Y en ese momento, en ese pequeño departamento de Caballito, tan diferente del mundo de lujo al que Ricardo estaba acostumbrado, se sintió más rico de lo que nunca se había sentido en su penthouse vacío, porque ahora tenía una familia. 6 meses después la vida de Ricardo, Domínguez había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posible. Seguía siendo el brillante cirujano cardiovascular, seguía operando y salvando vidas. Pero ahora, cuando terminaba su día en el hospital, no volvía a un penthouse vacío, volvía a casa, a su nueva casa. Había vendido el penthouse en Recoleta y comprado una casa con jardín en el barrio donde vivían Valentina y Mateo. No era ostentosa ni demasiado grande, solo lo suficiente para una familia, porque eso era lo que eran ahora, una familia. Valentina había vuelto a estudiar medicina. Ricardo había insistido en pagar sus estudios y esta vez ella había aceptado, con la condición de que algún día se lo devolvería ayudando a otros en situaciones similares. Mateo estaba floreciendo. Su corazón funcionaba perfectamente y por primera vez en su vida podía correr, jugar y hacer todas las cosas que los niños de su edad hacían. Pero más que eso, tenía un padre que lo llevaba a la escuela, que lo ayudaba con sus tareas, que asistía a sus partidos de fútbol en el parque. Y Ricardo descubrió que ser padre era la cirugía más compleja y más gratificante que había realizado jamás. Era una tarde de sábado, y toda la familia estaba en el jardín. Mateo jugaba con una pelota mientras Ricardo intentaba arreglar el asador para la parrillada que habían planeado. Valentina salió de la casa con limonada fresca. «¿Cómo va eso?», preguntó, sentándose en la silla junto a Ricardo. «Pésimamente», admitió Ricardo con una sonrisa. «Puedo operar un corazón con precisión microscópica, pero aparentemente no puedo arreglar un asador». Valentina se rió, esa risa hermosa que Ricardo había llegado a amar tanto. «Déjame ayudarte». Mientras trabajaban juntos en el asador, sus manos se rozaron. Ricardo miró a Valentina y en sus ojos vio algo que había estado creciendo lentamente durante los últimos meses: amor. No el amor apasionado y rápido de hace 9 años, sino algo más profundo, más real. Un amor construido sobre respeto mutuo, sobre crianza compartida, sobre segundas oportunidades y perdón. «Valentina», dijo Ricardo suavemente, «hay algo que he querido preguntarte». Ella lo miró, esperando. «Estos últimos meses han sido los más felices de mi vida», continuó Ricardo. «Despertarme sabiendo que voy a verte, que voy a ver a Mateo, que tengo una familia. Es más de lo que nunca pensé que merecía». «Ricardo», comenzó Valentina, pero él la detuvo gentilmente. «Déjame terminar», pidió. «Sé que no lo merezco, sé que cometí errores terribles, pero me has dado una segunda oportunidad, y no solo conmigo, sino con Mateo. Me has permitido ser su padre. Y ahora me gustaría preguntarte si me darías la oportunidad de ser algo más». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Cuando la abrió, reveló un anillo simple pero hermoso. «Valentina Morales», dijo Ricardo, arrodillándose ante ella, «me harías el honor de casarte conmigo, no porque siento que debo hacerlo, no por obligación, sino porque me he enamorado
profundamente de la mujer extraordinaria que eres, porque quiero pasar el resto de mi vida demostrándote todos los días que hiciste bien en darme esta segunda oportunidad. Valentina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Ricardo, di que sí, mami, gritó Mateo, que aparentemente había estado escuchando toda la conversación. Por favor, di que sí. Quiero que seamos una familia de verdad. Valentina se rió entre lágrimas. Ya somos una familia de verdad, mi amor. Luego miró a Ricardo. Pero sí, me encantaría casarme contigo. Ricardo deslizó el anillo en su dedo y la besó, mientras Mateo gritaba de alegría y corría a abrazarlos a ambos. En ese momento, Ricardo Domínguez se dio cuenta de algo fundamental. Había pasado 42 años de su vida persiguiendo el éxito, la riqueza, el reconocimiento. Pero todo ese tiempo había estado buscando en los lugares equivocados. La verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria ni en su reputación profesional. Estaba aquí, en este jardín modesto, con una mujer que lo había perdonado cuando no lo merecía y un niño que lo llamaba papá a pesar de haber perdido los primeros 8 años de su vida. Un año después el salón de eventos del Hospital Británico estaba lleno de gente. Médicos, enfermeras, personal administrativo, pacientes y sus familias. Todos habían venido a celebrar la inauguración de un nuevo programa que cambiaría la vida de cientos de familias. Damas y caballeros, anunció el director del hospital desde el podio, es un honor presentarles el programa Corazones Conectados, una iniciativa creada y financiada por el doctor Ricardo Domínguez y su esposa, la doctora Valentina Domínguez. Aplausos llenaron el salón mientras Ricardo y Valentina subían al escenario, con Mateo entre ellos tomándolos de la mano. Este programa, continuó el director, proporcionará cirugías cardíacas gratuitas a niños de familias de bajos recursos, así como becas de estudio para padres que quieran continuar su educación. Es un modelo revolucionario de atención médica que combina excelencia médica con responsabilidad social. Ricardo se acercó al micrófono cuando el director terminó. Gracias a todos por estar aquí, comenzó. Hace un año, mi vida cambió completamente cuando descubrí algo que debía haber sabido mucho antes, que tenía un hijo hermoso, inteligente, que estaba enfermo y necesitaba mi ayuda. Miró a Mateo, que lo observaba con orgullo. Operar a mi hijo fue la cirugía más difícil de mi carrera, no técnicamente, sino emocionalmente. Me hizo darme cuenta de que había pasado décadas persiguiendo el éxito profesional mientras ignoraba lo que realmente importaba: las conexiones humanas, la familia, el amor. Este programa, continuó, es nuestra manera de devolver. Mi esposa Valentina y yo sabemos lo que es luchar por acceso a atención médica. Sabemos el terror de tener un hijo enfermo y no poder pagar su tratamiento. Nadie debería tener que pasar por eso. Valentina tomó el micrófono. Y tampoco es solo sobre las cirugías, agregó. Es sobre apoyar a las familias completas. Muchos padres, especialmente madres solteras, tienen que elegir entre trabajar para pagar tratamientos médicos y estudiar para mejorar su futuro. Este programa dice, no deberías tener que elegir. Puedes hacer ambas cosas. Los aplausos fueron ensordecedores. Después de la ceremonia, mientras la gente se mezclaba tomando champán y canapés, Mateo tiró de la manga de Ricardo. «Papá», dijo, y Ricardo todavía sentía una calidez en el pecho cada vez que escuchaba esa palabra. ¿Podemos ir a ver a los otros niños que van a recibir cirugías? Claro, campeón, respondió Ricardo tomando su mano.
Fueron a la sala donde varios niños y sus padres esperaban para conocer al equipo médico. Mateo, que ahora tenía 9 años y estaba completamente sano, se acercó a un niño pequeño de unos 5 años que se veía asustado. «Hola», dijo Mateo con una gran sonrisa. «Yo también tuve una cirugía de corazón. El doctor Domínguez me operó. Es mi papá y es el mejor doctor del mundo. No tengas miedo, él va a cuidar de ti». El niño pequeño miró a Mateo con ojos grandes. «¿De verdad? ¿Ya no estás enfermo?» «Ya no», confirmó Mateo orgullosamente. «Mira, puedo correr y jugar y hacer todo. Y tú también podrás después de tu cirugía». Ricardo observaba a su hijo con un nudo en la garganta. Mateo no solo había sobrevivido, había florecido, y ahora estaba usando su experiencia para ayudar a otros niños a no tener miedo. Valentina se acercó y pasó su brazo por la cintura de Ricardo. «Nuestro hijo es increíble», murmuró, «como su madre», respondió Ricardo besando su sien. «Están mirando», advirtió Valentina, pero sonreía. «Que miren», dijo Ricardo. «Estoy orgulloso de mi familia, orgulloso de mi esposa brillante que va a graduarse como médica el próximo año, orgulloso de mi hijo que tiene el corazón más grande que he conocido, literalmente y figurativamente». Esa noche, cuando volvieron a casa y acostaron a Mateo, Ricardo y Valentina se sentaron en el sofá de su sala, cansados pero felices. «¿Sabes?», dijo Ricardo. «Hace 1 año y medio, mi vida era completamente diferente. Tenía dinero, prestigio, éxito, pero estaba completamente vacío». ¿Y ahora? ¿Y ahora?», preguntó Valentina acurrucándose contra él. «Ahora tengo todo lo que realmente importa», completó Ricardo. «Una familia que amo, un propósito más allá de mi carrera, una segunda oportunidad que nunca pensé que merecería». La merecías. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en el amor y el perdón,